Quiero para introducir al tema, quiero preguntarte, ¿cree usted en los extraterrestres? Con todos los efectos especiales de este señor que seguro ya conocen ustedes, Jaime Maussan. Vamos a hacer una encuesta, a ver, levanten la mano, ¿quién cree que existen extraterrestres? Alcen su mano. Alcen su mano, ¿quién cree que existen extraterrestres? ¿Ok? Bien, cuando le preguntaron, una de tantas veces que le han preguntado a este hombre, Jaime Maussan, respecto a la vida extraterrestre, que si existían, él contestó, por supuesto, y no nada más existen, están aquí en la Tierra sin duda alguna. ¡Wow! Estamos en medio de extraterrestres. Voltea a ver el que está a un lado de ti, a lo mejor es uno de ellos. ¿Tiene cara de extraterrestre? Y él dice, y el famoso meme que ya sacaron de él, ¿no? Él dice, es que sí existen los extraterrestres y nadie hace nada. Bien, pues fíjate que si vamos técnicamente lo que significa un extraterrestre, de acuerdo al famoso Wikipedia, dice, en la cultura popular y en la ufología, se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. Entonces, nunca pensé que diría esto, pero ¿qué crees? Jaime Maussan tiene razón. Sí existen los extraterrestres. Sí existen. Mira lo que dice Filipenses 3:20 de ti y de mí. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Si tú eres un hijo de Dios, un cristiano, no eres de este mundo. Perteneces a el cielo, tu ciudadanía está en los cielos, tú eres de los cielos, o sea, no eres de esta tierra. Por lo tanto, no vives como los que viven en esta tierra, no vives como los terrícolas, tú vives diferente, piensas diferente, ¿verdad que sí? Entonces eres un extraterrestre, somos extraterrestres. Y no lo digo por tu apariencia, aunque algunos sí parecen, pero lo digo porque Dios nos ha hecho fuera de este mundo, ¿verdad que sí? Así que el título de esta mañana, si estás tomando notas, apúntalo, precisamente es extraterrestres. Extraterrestres. Y te vas a dar cuenta qué significa eso, a qué se refiere el Señor Jesús y sobre todo el apóstol Pedro, que nos va a estar hoy enseñando, inspirado por Dios. Y vamos a estar ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Si tienes tu Biblia, ábrela en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y hoy vamos a estudiar 2 versículos de la palabra. Vamos a profundizar en ellos para entender cómo quiere Dios que vivamos siendo extraterrestres. Vamos a leer esos 2 versículos. Si tienes tu Biblia, léelo en tu Biblia. Si no tienes Biblia, aquí está en la pantalla. Pero es importante que lo puedas leer ahí en tu Biblia principalmente. Dice así el apóstol Pedro, inspirado por Dios: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Subraya las palabras que ves en la pantalla en amarillo, ahí en tu Biblia. Son palabras que engloban toda la idea del apóstol Pedro, inspirado por Dios, y que vamos a estar viendo verso a verso, palabra por palabra en esta mañana. Una vez más, tenemos que recordar el contexto de esta carta, es decir, para quién fue escrita y con qué intención fue escrita. Recuerda que el apóstol Pedro les escribió a los cristianos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo y que tuvieron que huir de sus lugares de origen. Por eso es tan importante el contexto para entender lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Estas personas eran familias de hombres y mujeres que amaban a Dios con sus hijos y tuvieron que salir huyendo porque querían matarlos por ser cristianos. Entonces, al salir huyendo, fueron a lugares donde eran extraños, donde la cultura era diferente, donde no adoraban al Dios de Israel, donde hacían prácticas que ellos no estaban acostumbrados. Entonces, el apóstol Pedro, es bien importante lo que les dice ahora. Les dice: ustedes que tuvieron que salir de su entorno, de su lugar de origen, es muy importante que se mantengan viviendo como lo que son y no se mezclen y no se contaminen con las prácticas, con la cultura, con los dioses que van a encontrar
en esos lugares que son dioses falsos, personas que hacen cosas que ustedes no hacen. Entonces, absténganse de hacer eso. Manténganse siendo lo que ustedes son, aunque están siendo perseguidos y salieron de donde ustedes eran. Por eso es importante esta palabra de extraterrestre. Le está diciendo, ustedes no son de ese lugar donde están. No adopten, no se amolden a las costumbres de ese lugar a donde van, porque no son costumbres que agradan a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y aplica directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo del cual tú y yo no pertenecemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el mundo tiene prácticas y comportamientos y filosofías totalmente en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y si nosotros las adoptamos, vamos a ofender a Dios. Entonces, y además vamos a destruir nuestras vidas, como vemos tanto caos en el mundo. Por eso es bien importante que hayas venido esta mañana, para que puedas entender quién eres tú y que no caigas en la tentación de amoldarte a tu entorno y tomar las prácticas de tu alrededor. Es tan sencillo como, por ejemplo, un hombre, como aquí hay varios hombres. Tú y yo sabemos, hombre, que la costumbre más popular aquí en el mundo en los hombres es siempre hablar de las mujeres y siempre hablar de cosas inmorales respecto a las mujeres y ver cosas inmorales, y mientras más mujeres puedas engañar y puedas meterte con ellas, más valioso, más famoso, más admirado eres en el mundo. Bien, eso es una de las prácticas que son totalmente contrarias a lo que tú y yo somos como hijos de Dios, que somos fieles a nuestra esposa, que no vemos otras mujeres, que no vemos esas cosas y que no hablamos cosas inmorales ni de ninguna mujer, ¿verdad? Entonces, esto nos va a ayudar para decir, hombre, cuando estés allá afuera y tengas contacto con esa manera de pensar, abstente de eso. Recuerda que tú no eres de esta tierra, que no eres como ellos, que eres diferente, para que permanezcas firme agradando a Dios, con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, con la paz de Dios, y todo se va a reflejar en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu familia, porque Dios está contigo y tú estás con Dios. Amén. Por eso es muy importante. Entonces, si vemos primero lo que dice de la primera parte del versículo, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, les dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos. Esas dos palabras son las palabras claves de hoy. Les dice, ustedes recuerden que son extranjeros y peregrinos. ¿Y qué significa eso? Significa literalmente residentes temporales. Alguien que vive cerca de otros como un habitante temporal. Es decir, en un lugar específico como un no ciudadano con derechos limitados, es decir, alguien que está de paso. En pocas palabras le está diciendo, recuerden que ustedes no pertenecen a ese lugar donde están. Recuerden que ustedes están de paso, que ustedes no son originarios de ese lugar, que solamente están ahí por un tiempo. Es exactamente lo mismo que te dice a ti y a mí. Estamos en este mundo solamente de paso. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro fin no está en este mundo. Nosotros tenemos un fin y un destino glorioso, eterno con el Señor, ¿verdad? Y aquí solamente vamos de paso. Entonces, el gran error de muchas personas es que se enfocan y se concentran en este mundo como si este mundo fuera a ser eterno y que pertenecen a este mundo y se olvidan de lo más importante que es la eternidad. Y viven como este mundo y sus vidas llegan a ser destruidas. Es decir, como dicen las otras dos versiones, extranjeros y residentes temporales o de paso por este mundo. Estamos de paso por este mundo. Entonces, muy importante que anotes en tus notas esta frase. No solo no somos de este lugar, además estamos de paso. Por lo tanto, no echemos raíces aquí. Eso es muy importante. No nada más tú eres diferente, eres elegido, eres escogido, eres alguien que ama a Dios, que va en contra de la corriente de este mundo, que si eres mujer, tú no vas a engañar a tu esposo, ni vas a hablar de tu esposo, ni vas a ser chismosa, ni vas a mentir, ni vas a manipular. No nada más eso, sino que aparte estás de paso. Entonces tu deseo, tu anhelo, tus planes, tu enfoque debe estar más allá de la muerte, en algo más sublime que simplemente triunfar en este mundo pasajero lleno de enfermedad, de caos, de violencia, de envidia, de egoísmo y de maldad. Hay algo mucho mejor, infinitamente mejor, más glorioso para ti. Por eso levanta tu mirada hacia toda esa gloria que Dios tiene para ti. No te concentres como los avestruces que cuando tienen miedo, ¿qué hacen?
Clavan su cabeza en la tierra, exactamente. Y muchas veces así hacemos. Clavamos nuestra cabeza en esta tierra, en los planes, y nuestros planes y deseos no pasan del día en que vamos a morir. Y eso puede ser hoy o mañana. Entonces, Dios está tratando de cambiar a una mentalidad mucho más sublime, mucho más elevada, mucho más gloriosa, y que seas diferente y que no te atrevas a ser un extraterrestre en este mundo caído. Entonces, te pregunto y ayúdame aquí a contestar. Levantes tu mano si alguna vez has estado de visita por algunos días fuera de tu lugar de residencia. ¿Alguien? Muy bien, entonces me van a ayudar a contestar esta siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia principal comparado cuando estás en casa? Supongamos que vas de visita con tu tía a Estados Unidos o a otra ciudad. Estás unos días ahí. ¿Cuál es la principal diferencia de cuando estás en casa? ¿Alguien me puede decir? Pues sabes que no estás en tu casa y te sientes como, como fuera de tu zona. O sea, en tu casa tú te levantas a la hora que tú quieres. Correcto. Sabes que no eres de ahí, exactamente, muy bien. Leslie, que nada es tuyo, exactamente. La comodidad, muy bien. Pedro, muy bien. La libertad, ok. Exacto, sí. Exactamente, muy bien. Bien. Más o menos lo que ustedes dijeron, yo aquí agrego algunas, si lo alcanzas a ver, si no te lo digo. No eches raíces y no te estableces, porque como bien dijo Gaby, pues no eres de ahí, ¿verdad? No vas a ir ahí a comprarte, no sé, una casa, un carro, etcétera, porque sabes que estás de paso. No haces planes permanentes, eso es lo que les decía. No estoy diciendo que está mal que hagas en este mundo planes, que compres casa y carro, no. Estoy diciendo que te enfoques como prioridad en este mundo, eso es lo que va en contra de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, no tienes posesiones ahí, tu equipaje es solo lo que necesitarás esos días. Si eres hombre, con una maleta, y si eres mujer, unas 5. Siempre estás consciente de que no es tu lugar y pronto te irás. Llega el momento que anhelas regresar a casa, ¿verdad que sí? Bien, pues esa es exactamente la ilustración, la figura que está tomando el apóstol Pedro, inspirado por Dios, para que entendamos que así necesitamos vivir en este mundo tú y yo. Estamos de paso, estamos de visita, no somos de aquí. Es decir, exactamente así vive un hijo de Dios en este mundo al que no pertenece. Exactamente así. Ahora, escúchame esto. Entender esta manera de vivir va a impactar todo lo que tú eres y te va a impulsar en tu relación con Dios y te va a dar libertad, gozo y te va a quitar todas las frustraciones que traes de querer conquistar el mundo y querer hacer algo que te sientas valioso, un logro o tener algo seguro para una vida que va a durar cuando mucho 80 años y tienes toda la eternidad por delante. Pero cuando entiendes quién eres y que no eres de esta tierra, entonces eres libre, amas a Dios y dejas de estar peleando con los demás terrícolas por vivir de acuerdo a como ellos viven. Vives en otro mundo literalmente, aunque estás con los pies en la tierra. Como lo hemos visto antes, ojos en el cielo y pies en la tierra, ¿verdad que sí? Por ejemplo, dice 1 Timoteo 6, 7 y 8. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. ¿Amén? Exacto. En vez de edificar un reino en este mundo, mejor edifica un reino en el cielo porque es eterno y pon tu tesoro allá, como dice el Señor Jesús. Tu tesoro en el cielo donde ni el orín ni la polilla corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Eso será una posesión eterna y no en este mundo. Concentrarte de esa manera te hace vivir diferente, te hace vivir una vida totalmente diferente. Entonces, somos diferentes, vivimos diferente porque pertenecemos a un mundo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Esto es bien importante porque estoy seguro que como humanos, como hombres y mujeres, muchas veces hemos sido presionados y tentados a querer vivir y actuar como todos los demás. Y si tú no haces lo que ellos hacen, eres criticado y eres presionado. Pero hoy Dios te está dando libertad. Sacúdete todo eso. ¿Qué importa lo que digan los demás? Sí, tú eres diferente. Sí soy diferente. No soy así.
Yo pienso diferente y por lo tanto mi conducta es diferente. Si alguien que me conoce, que no es un hijo de Dios, no puede entender eso, no hay ningún problema. No por querer agradarlo a Él, voy a dejar de agradar a Dios. Miren, les pongo un ejemplo que no lo puse ahí, pero ahorita me acordé. Cuando iba a venir a Culiacán, como sabes, yo vivía en Tijuana, trabajo en una empresa, muy buena empresa, tengo muy buenos jefes, gracias a Dios. Y desde que entré a la empresa, hace 12 años de eso, yo entré con el propósito de irme a trabajar a San Diego, porque Brenda, mi esposa, es americana. Entonces estuve ahí por muchos años y nunca me dieron el puesto en San Diego, estaba en Tijuana. Y pasaron los años y no me llamaban al puesto a San Diego. Entonces olvidé eso. Cuando nació el proyecto de venir a Culiacán, a establecer la iglesia Calvary Culiacán y todo lo que ha sucedido después, yo le dije a mi jefe, ¿sabes qué? ¿Me podrás apoyar con un cambio a Culiacán para poder iniciar una iglesia allá? Mi jefe sabe que soy pastor y sabe todo lo que hago. Me dijo, por mí, adelante, voy a hablar con el director. Habló con el director y el director no quiso. Y aparte, me llamaron a una junta porque me iban a dar ahora sí la posición en San Diego, después de 8 años de estar en la empresa. Entonces, ni siquiera me iban a preguntar si quería o no. Y mi jefe me dijo, oye, el director te va a dar San Diego por fin. Le dije, pero ya te dije que yo me iba a Culiacán. Pues ya sé, dice, pero pues, o sea, él pensando, obviamente, diciendo, ¿quién va a preferir irse a Culiacán? Que ellos lo ven como un rancho polvoriento, lleno de violencia, comparado con uno de los mejores lugares del mundo para vivir, que es San Diego, California. Obviamente ni siquiera te íbamos a preguntar. Le dije, no, yo no quiero irme a San Diego ya, quiero irme a Culiacán. ¿Cómo que te quieres ir a Culiacán? O sea, ¿no quieres la posición de San Diego? No quiero. Y él obviamente no entendía en ese momento. Sin embargo, y el director se molestó porque rechacé la posición en San Diego y después de muchas cosas aceptaron y me enviaron a Culiacán. Pero el punto es, la vida que estoy viviendo aquí, que estamos viviendo aquí, mi familia y yo, es infinitamente mejor de la que hubiéramos vivido en San Diego. Porque estamos en la voluntad de Dios, porque estamos agradando a Dios y porque los hemos conocido todos ustedes y todo lo que Dios va a hacer a través de ustedes, que son cuestiones eternas. ¿Verdad? Eso es pensar diferente. Eso, Él me ve como un extraterrestre y le digo, ¿sabes qué? Sí soy. Mira mis ojos. Pienso diferente, no pienso como el mundo piensa, no pienso como el típico gerente de la empresa que quiere ser director, que quiere tener más dinero, que quiere tener una casa más grande. Sí quiero tener más dinero, sí quiero tener una casa más grande, pero no es mi prioridad en la vida. Esta es mi prioridad en la vida, servir a Dios, agradarlo a Él. Esto es un caso típico de un extraterrestre. Somos diferentes, sí, vivimos diferentes, sí, porque pertenecemos a un mundo diferente y pensamos diferente. Entonces, en lo siguiente vamos a ver, apunta en tus notas, 3 claves para vivir en un mundo al que no perteneces. 3 claves para vivir en un mundo al que no perteneces. Si alguna vez te has sentido que no encajas en este mundo, alza tu mano. Si alguien se ha sentido que no encaja en este mundo, o no encajas en tu entorno con tus amigos o con tus conocidos, pues ¿sabes qué? Esa es la idea. Esa es la idea. Si realmente son tus amigos, van a aceptarte siendo diferente, porque tú no piensas como ellos. Vamos a leer una vez más el versículo y vamos a centrarnos en la frase que dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Aquí vamos a encontrar la primer clave para vivir en un mundo al que no perteneces. Apúntalo en tus notas. No te adaptes a la vida de los terrícolas. No te adaptes a la vida de los terrícolas. ¿Sabes qué? Si tú puedes darte cuenta que eres diferente, si tu entorno se puede dar cuenta que tú eres diferente, en vez de que eso te moleste o quieras evitarlo, hoy vas a aprender algo diferente. Esa es la idea. La idea es que seas diferente. La idea es que tu entorno sepa que eres diferente. La luz es diferente a las tinieblas. Si estás en un cuarto totalmente oscuro y enciendes la luz, hay un cambio, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Un hombre que está en el vicio del alcohol y de repente ve a un hombre que dice, no gracias, yo no tomo, soy hijo de Dios. Obviamente es una luz para él que le está diciendo, ah caray,
¿se puede dejar el alcohol? ¿Puedo dejar este vicio? Porque ese hombre lo dejó. Y es una luz para él. Pero si ese hombre, por querer encajar, como algunos he visto yo, aunque no toma, pide no sé, ustedes díganme qué puedas pedir para que sepa como se vea como una cerveza o se vea como algo, un jugo de manzana o inclusive he visto a alguien que pide su bebida alcohólica, pero no la toma. Y nomás le hace así, pero no la toma. ¿Mande? O una cerveza que no tiene alcohol, etcétera, para tratar de cumplir con Dios, porque no voy a tomar, pero tampoco desencajar del grupo, ¿verdad? ¡Qué gran error! Es todo lo contrario. La intención es que seas diferente. Claro, si no, ¿qué diferencia van a ver ellos? Si no, ¿cómo vas a hacer luz si van a ver que eres de los mismos que ellos y ellos tienen un chorro de problemas? Necesitan a alguien que viva diferente, ¿verdad? Así que si vas a ir hacia ahí, pide un vaso de agua, pide un jugo de naranja o pide un vaso de leche, ¿verdad? Que vean que tú no tomas. Entonces, es un ejemplo nada más. Pero mira lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Directo, claro, es exactamente lo que le estoy diciendo y lo que el apóstol Pedro nos está diciendo inspirado por Dios. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta es la clave y lo puedes aplicar en tu entorno. Si eres un joven que está de novio, tu noviazgo lo vas a vivir diferente. No van a tener ninguna relación sexual. No van a irse a lugares, antros y a tomar y todo esto. Van a ser un noviazgo que agrada a Dios con el propósito de Dios y algo serio pensando en que van a casarse algún día. Eso no lo vive el noviazgo que hay en el mundo. Los terrícolas viven su noviazgo muy distinto, ¿verdad? Tú vas a ser diferente. Entonces, si eres hombre, si eres mujer, si eres trabajador, si eres empleado, todo lo puedes ver y lo puedes aplicar ahí. No vivas según el modelo de este mundo, porque tú no perteneces a este mundo. ¿De acuerdo? Si eres alguien que tiene negocios, no evadas impuestos. Págale a tus empleados lo que debes de pagarle. Es vivir diferente, agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Amén. Entonces, cuando dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, abstengáis significa no rendirse a ellos, mantenerte lejos de esos deseos incorrectos, no pelear con ellos, no satisfacerlos, no consentirlos, no entregarse a ellos, no permitir esos deseos incorrectos, esos deseos carnales, placeres mundanos, pasiones desordenadas, antojos de la baja naturaleza. Y batallan significa pelear como un soldado. Entonces, ¿puedes identificar esos deseos carnales en ti? No levantes la mano. Solamente piénsalo. Esos placeres mundanos, esas pasiones desordenadas que tienes, esos antojos de la baja naturaleza. ¿Sabes qué? Todos los que estamos aquí tenemos eso. Todos. ¿Por qué? Porque espiritualmente somos hijos de Dios, pero carnalmente seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y seguimos teniendo esa naturaleza pecaminosa, pero aquí está claro. No te rindas a esos deseos incorrectos que pelean contra el alma. Esto es bien importante que lo entendamos. Es decir, no te rindas a los placeres mundanos. Eso es lo primero que le está diciendo el apóstol Pedro a estos cristianos que están en otro lugar y lo que Dios te dice a ti para que puedas vivir en un mundo del cual no perteneces. Así vive un extraterrestre. Así vive un extraterrestre. Así vive un hombre, una mujer, un joven como tú y yo, que no pertenecemos a este mundo, no nos rendimos a los placeres mundanos. Lo que dice las otras dos versiones, que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, contra la vida. Mira lo que dice Romanos 7, 23 al 25, literalmente el apóstol Pablo lo dice, pero también me sucede otra cosa, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Respuesta, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado.
¿Alguna vez te has sentido así? No me levantes la mano, nomás piénsalo. ¿Alguna vez has sentido así de que sabes que hay algo en ti incorrecto, pecaminoso, que quieres dejar de hacerlo, un vicio, una cadena, una práctica, un hábito, un pensamiento, una emoción, que está constantemente en tu vida, te está destruyendo a ti, tu vida, tus relaciones, tu relación con Dios, y dices, es que no puedo evitar hacerlo? Bien, así estaba Pablo, hasta que conoció al Señor Jesús, y claramente lo dice ahí: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Entonces, si eres un extraterrestre, es porque naciste de Dios, y al nacer de Dios te da la libertad de practicar todos esos deseos mundanos. Si eres terrícola, aunque te esfuerces y aunque quieras, no podrás dejar de practicar todo eso. Solamente Jesucristo te libra. Y como lo dijo Pablo también, esta misma parte en la versión que tenemos, la Reina Valera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es la misma Romanos 7. Y Pablo se estaba refiriendo a la tortura que hacían los romanos o los reyes antiguos, donde al convicto lo amarraban a un muerto y lo ataban a un muerto, y esa era una tortura, porque imagínate el olor, imagínate cuando se está pudriendo, imagínate la sensación o cómo se veía el aspecto, y estar atado. Muchos se volvían locos de estar atados a ese muerto. Pablo utiliza esa ilustración para decir: así me siento yo, porque dentro de mí hay un muerto que no puedo quitarlo. Esa parte que está podrida en mí, esa parte que huele mal en mí y que me hace pecar con Dios. Esa es la ley del pecado que está en mis miembros, dice él. ¿Quién me va a librar de este muerto? Respuesta: Jesucristo, exactamente. Para que podamos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice el apóstol Pedro. Entonces, primera de Juan 2:16 dice: esos son los deseos carnales, los deseos mundanos, placeres de la baja naturaleza, que tenemos que abstenernos. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Esos son los antojos de la baja naturaleza, los placeres mundanos que como extraterrestres vamos a abstenernos, no vamos a rendirnos a ello, a ese intenso deseo por hacer algo, placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos, tener algo, y el orgullo de nuestros logros y posesiones, ser alguien. Eso es lo que el mundo te impulsa. Los placeres mundanos, la filosofía mundana, ese es: haz algo, ten algo o sé alguien. Y todo se basa en eso. ¿Ok? Yo veo algo y quiero hacerlo, o quiero tenerlo, o quiero ser alguien para que los demás me admiren y poder sentirme que soy importante. Todo eso es basura cuando entiendes quién eres en Jesús y que tú no perteneces a este mundo. Amén. O más bien, como lo dice Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Tienes un problema con los impulsos de la naturaleza pecaminosa? ¿Tienes un problema con los impulsos incorrectos que tienes y caes en ellos? Aquí está la respuesta, en Gálatas 5:16. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en tu vida. Es decir, para que tengas el Espíritu Santo tienes que nacer de Dios, primero que nada. Entregar tu vida a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados de corazón, caminar con Él y entonces pedir que su Espíritu Santo llene tu vida y te guíe para que no caigas y no te dejes llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. También dice Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús, ojo, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Punto. No significa que ya no están, significa que están crucificados y que ya no tienen dominio sobre ti, por lo tanto puedes vivir absteniéndote de eso sin rendirte a caer en eso. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, muy importante esto y apuntan en tus notas. No necesitas pelear contra tus deseos carnales, necesitas huir. Si lees bien ahí en lo que estamos estudiando, en 1 de Pedro 2, dice: les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos que batallan contra el alma. No está diciendo aquí pelea contra ellos.
No, esos deseos pelean contra ti, pero tú tienes que abstenerte de ellos, tienes que huir de ellos, no tienes que ceder ante ellos. Entonces, esa es una gran enseñanza, te voy a decir por qué. Muchas personas que vienen a consejería porque no pueden dejar algo, es porque caen en el error de pensar que como ahora son cristianos, hijos de Dios, o porque aman a Dios, van a poder enfrentarlo y pelear contra la tentación y decir, no me vas a vencer. Y permiten o están en lugares donde hay tentaciones y dicen ellos, es que yo no voy a caer en esto, voy a pelear en contra de eso. No, eso no dice la Biblia. Dice que huyas. No tienes por qué andar en esos lugares, no tienes por qué andar viendo eso, no tienes por qué estar en esas pláticas o con esas personas, o acercarte a lo que te ha destruido en tu vida, porque crees tú que vas a poder, porque eres muy fuerte, porque Dios está contigo. No funciona así. Lo que está aquí diciendo es, abstente de eso, huye de eso, no te acerques a eso. La clave es huir, aunque parezca raro que te diga esto el Señor, pero sí. Mira, hay un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra, quizás lo has leído o alguien lo ha leído, y son puros consejos para la guerra que toman para las empresas también. Y un consejo muy importante es, sé consciente de cuándo debes retirarte. Sé consciente de cuándo debes retirarte. Yo te digo lo mismo hoy. Sé consciente de cuándo debes retirarte de ese lugar, de ese pensamiento, de esa práctica o de esas personas, porque sabes que no vas a poder resistir la tentación. Todos saben a lo que estoy refiriéndome, ¿verdad? Bien, entonces no nos hagamos los fuertes porque Dios está con nosotros y estar ahí cerca de la tentación porque no está diciendo esto. Como dijo también Juan Bunyan, un cristiano famoso, cuando el enemigo venga, no peleas con él, ciérrale la puerta, ciérrale la puerta. Eso es lo que tienes que hacer. O como dice 1 Corintios 6:18, huyan del pecado sexual, de la fornicación, huyan. En 1 Corintios 10:14, huyan de la idolatría. Segunda de Pedro 1:4, que ya lo vimos, donde dice, estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Aquí te pongo también otro ejemplo que me acordé ahorita, en el primer versículo, huyan del pecado sexual, que la versión que tenemos dice huir de la fornicación. Una vez vinieron hace muchos años un par de jóvenes, cuando era líder de jóvenes, un par de jóvenes que eran novios y me hicieron una pregunta muy honesta, que sé que muchos tienen esa pregunta. Jóvenes cristianos que son novios, obviamente con un noviazgo, con propósito, con un plan del matrimonio, no nomás así. Y me dijeron ellos, pastor, bueno, en ese tiempo no era pastor, Hugo, ¿hasta dónde podemos llegar en la cercanía física como novios cristianos, como hijos de Dios? Es una muy buena pregunta y honesta, ¿verdad? Y recordé este versículo. Recordé mucho este versículo. Le dije, mira, vamos a suponer que este púlpito se llama pecado sexual, fornicación, lo que sea. Bueno, como quieras decirle. Entonces, si este púlpito se llama así, tú me estás preguntando qué tan cerca podemos estar dándole vueltas a esto, ¿verdad? Sin caer en un pecado que ofenda a Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Huye del pecado sexual. No tienes que estar pensando hasta dónde puedo llegar, porque entonces vas a caer, ¿verdad? El punto es que huyas de eso, que no estés pensando en eso, que no estés acercándote allá diciendo, a ver, voy a llegar hasta aquí, pero no toqué, ¿verdad? Sino que simplemente es huir de eso. Es lo mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces dices, ya sé que no debo ver a esa persona, pero no, yo sé que Dios me va a ayudar y no voy a caer en la tentación. Y ahí estás con la persona, con esos pensamientos, esas pláticas incorrectas y llegas a caer. Tienes que huir de ahí, huye de ahí. Esa es la estrategia que Dios nos está dando. La estrategia de guerra aquí es huir de ello. Sigamos en el versículo, en la parte que dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Una vez más, en 1 Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esta es la segunda clave para vivir en un mundo al que no perteneces. Apúntala en tus notas. Aférrate a vivir como un extraterrestre. Aférrate a vivir como un extraterrestre. Es decir, no nada más es necesario que te abstengas, que huyas de la vida de un terrícola,
sino que necesitas abrazar y aferrarte a vivir como un extraterrestre. Las dos cosas. Si te quedas en el medio, lo más probable es que llegues a caer otra vez en lo mismo. Entonces, sustituyes, dejas de practicar todo esto, pero no te quedas sin hacer nada, porque entonces es muy fácil que vuelvas a lo mismo. Y empiezas a ocuparte en tu mente y en todo lo que haces a vivir como un verdadero hijo de Dios, como un extraterrestre. Eso es lo que está diciendo este versículo. Entonces dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo significa aférrate, agárrate, retén esto. La buena manera que sea atractivo, bueno, que inspira a los demás a hacer algo bueno, y manera de vivir es tu estilo de vida, tu comportamiento, tu conducta. Es decir, como dice la otra versión, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Para explicarte esto, te lo pongo con esta imagen, esta gráfica que te va a quedar muy claro. Ahí está, mira. Ese gato que ves en la pantalla eres tú, ¿ok? Y así como a algunos de aquí no les gusta bañarse, este gato tampoco. Entonces ahí se está aferrando, y así te vas a aferrar a un comportamiento que agrada a Dios. ¿De acuerdo? Aunque los placeres mundanos te están jalando, tú no vas a caer en eso y te vas a aferrar a vivir como Dios quiere que vivas. ¿Sí está clara la imagen? Así debes de pensarlo todos los días. Esta es una guerra de todos los días. ¿Alguien tiene un gato que no le gusta bañarse? ¿Nadie? ¿Ustedes? Muy bien. Pues ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Entonces, tú debes de vivir todos los días aferrado a vivir una vida que agrada a Dios en todos los sentidos. En tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida profesional, con tus vecinos, en todo lo que haces, vas a agradar a Dios y te aferras a eso. Es decir, huye de la tentación y aférrate a agradar a Dios. Esas dos cosas son importantes. Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Claro, así vas a mostrar realmente quién eres. Más adelante, en la segunda carta de Pedro 3:11 dice, todo será destruido, por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Eso es muy, muy importante. Apunta en tus notas esta cita para que en tu casa la leas. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Literal, esta parte es la vida que agrada a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? En tu casa léelo, por favor. Por el tiempo no te lo voy a leer ahorita, pero quiero que me ayuden con esto. ¿Cómo reconocería un extraterrestre a un culichi? Imagínate que viene un extraterrestre, ¿cómo identificaría a un culichi en algo diferente a otras personas, humanos de otras partes del mundo? ¿Cómo lo identificaría? ¿Alguien? Su manera de hablar, su manera de vestir, su manera de manejar, ¿cómo? Sus prácticas, ¿qué más? Que no le gusta el béisbol, sus palabras, sus groserías, tristemente. ¿Alguien más? Y se mete. Sí, una gorra del que anda ahorita, muy bien. La banda, la música, muy bien. Bien. ¿Mande? La prepotencia, muy bien. Yo puse su acento, muy bien. Su manera de hablar agresiva, directa, golpeada y grosera. Su vestimenta, que le da frío a los 27 grados o menos. Sus gustos gastronómicos muy delicados, muy elevados, porque tenemos muy buena comida. Sus gustos por la música de banda. Tristemente su conocimiento por la narcocultura, pero también por los deseos. Pero faltó algo muy importante, porque somos los más guapos, ¿verdad? Claro. Bien, ahora te pregunto, ¿cómo identificas a un hijo de Dios que no es de este mundo? No. Su manera de hablar, exactamente. Fíjense bien, ¿cómo identificas a un hijo de Dios que no es de este mundo? Imagínate que puedes identificar a alguien como una diferencia de que realmente es extraterrestre. Su manera de hablar, que es una manera de hablar respetuosa, que honra a Dios con sus palabras. ¿Qué más?
Su manera de vivir, su comportamiento, así es. Su actitud, exactamente. ¿Mande? Que no robas, muy bien. Exactamente, esa es la intención de lo que estamos hablando. Es un extraterrestre, quiere decir que es diferente y que vive aferrado a agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Es decir, es lo más parecido al Señor Jesús. Jesús dijo en Juan 17:16, mira lo que le estoy diciendo. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Jesucristo vivió como un extraterrestre. Totalmente rompió con todos los estándares y todas las moldes y las conductas de este mundo, ¿verdad que sí? Fue totalmente al contrario. Él no ofendió, Él no pecó, Él no abusó de nadie. Él entregó sus vidas y los amó cuando ellos lo odiaron y lo crucificaron. No fue inmoral, respetó a todos. Sus palabras siempre fueron correctas, edificantes, ¿verdad que sí? Es un extraterrestre. Y Él dice que tú y yo somos también del mismo lugar que Él es. No pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, vamos a vivir diferentes. Vamos a terminar leyendo el versículo base que estamos hoy verso a verso. Dice, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta es la tercera clave para vivir en un mundo al que no perteneces, y es que tu vida exalte al Dios del universo. Que tu vida exalte al Dios del universo. Cuando dice el versículo, para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación, glorificar significa honrar, exaltar, hacer famoso, ilustre, para hacer que la dignidad y el valor de Dios se manifieste y se reconozca. Fíjate bien, esto está diciendo que debido a cómo tú vas a vivir, los que están a tu alrededor, los terrícolas, en el día de la visitación, que es el juicio de Dios, van a glorificar a Dios y van a honrar a Dios por tu vida. Van a decir, ¿sabes qué? Yo sí veo que Dios es real porque cambió a este hombre. Esta mujer tiene más que una religión porque es diferente, porque ya no vive como antes, porque no habla como antes. Estos jóvenes me muestran que hay algo distinto, que hay un Dios real que transformó sus vidas, porque los veo que ellos no son como todos los novios que conozco. Eso es honrar a Dios con tu vida, ¿te imaginas? Más que podamos glorificar a Dios con nuestras palabras, que es importante en la alabanza, y decimos, Dios, tú eres real, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres poderoso, que la gente a tu alrededor pueda alabar a Dios. ¿Sabes cómo? Cuando te vea a ti va a decir, wow, Dios es poderoso. Dios es real, Jesucristo es verdadero, porque mira a este joven cómo estaba y mira cómo está ahora, mira a este hombre cómo era y mira cómo es ahora. Ese cambio estás glorificando a Dios. Y cuando llegue el fin de los tiempos, el juicio de Dios, nadie de los que te rodean podrá decir, tú no existes. Va a decir, yo nunca supe de ti, porque Él tuvo testigos, como tú y yo, vivos, que le dijeron, mira, Dios es real, más que mis palabras, ve mi vida, ve mi matrimonio. No somos perfectos, nadie es perfecto, pero hay un cambio drástico, claro en mi vida, que ya no soy como era antes. Amén. A eso se refiere. Entonces, 1 Corintios 10:31 dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios, para darle gloria a Dios. Así como dice la otra versión, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo, que es lo que les acabo de explicar. Alguien dijo esta frase y es muy cierta. La forma más efectiva de lograr el máximo impacto en este mundo es una vida que agrada a Dios. La forma más efectiva de lograr el máximo impacto en este mundo es una vida que agrada a Dios. Y si tu familia no es cristiana, toma esta frase para ti. La forma más efectiva para lograr el máximo impacto en tu familia es una vida que agrada a Dios. Que ellos puedan ver ese cambio, que ellos puedan ver la diferencia. No eres perfecto, pero claramente hay una diferencia. Cualquier hijo de Dios tiene esta prueba. No es perfecto, pero hay un cambio claro en su vida. Si no hay un cambio claro en tu vida, habríamos que cuestionar si realmente naciste de nuevo. Porque de ir corriendo hacia el pecado, como un terrícola,
Ahora que naces de nuevo y que eres de otro mundo, corres del pecado. Pecas lo menos posible y cuando pecas te sientes súper mal y no puedes vivir pecando porque ya no eres terrícola, ahora eres extraterrestre, ¿verdad? Cuando eso lo vea tu familia, tus amigos, esa es la manera más impactante para que ellos puedan conocer en el Señor. O como dijo alguien más, un santo, o sea, un hijo de Dios, es aquel que hace que sea fácil creer en Jesús. Explico la palabra santo para que no se malinterprete. No significa alguien que nunca ha pecado. La Biblia le llama santos a los cristianos porque tiene doble connotación la palabra. También significa apartado para Dios, ¿ok? Entonces, un hijo de Dios es aquel que hace que sea fácil creer en Jesús. Grábate eso y llévatelo a tu casa. ¿Realmente tu vida se la hace fácil a tu alrededor para que crean en Jesús? ¿Un extraterrestre? Sí. O alguien más, y me encantó esta frase, nunca vayas a un médico cuyas plantas hayan muerto. Nunca vayas a un médico cuyas plantas hayan muerto. ¿Por qué crees? Claro, si no tuvo cuidado de sus plantas y no tuvo la dedicación de ponerles agua, etcétera, pues obviamente no es alguien que cuida lo que hace. Entonces tú no puedes llegar a decirle a alguien, entrega tu vida a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y Él te va a salvar, cuando tú eres un terrícola en su máximo esplendor y vives como ellos y no hay diferencia en tu vida, ¿verdad? Entonces, para que glorifiquen a Dios necesitas cambiar en el día de la visitación. Termino con esta historia. Una vez le preguntaron a un embajador de Estados Unidos en un país extranjero. ¿Todos saben qué es un embajador? Es el representante del país de Estados Unidos que vive en otro país, en este caso en México, por ejemplo, en la embajada. Muy bien. Le preguntaron, embajador, ¿cómo es la vida en la embajada? Y él dijo, la embajada, el lugar donde vivimos, es un pequeño lugar de Estados Unidos asentado en una tierra lejana. La embajada es el lugar donde vivimos, es un pequeño lugar de Estados Unidos asentado en una tierra lejana. En las paredes tenemos las fotos de los presidentes de Estados Unidos. Celebramos todos los días festivos de Estados Unidos, el 4 de julio, Navidad, etcétera, aunque afuera de la embajada no lo celebren y no respeten a los presidentes. Y repitió, la embajada, el lugar donde vivimos, es un pequeño lugar de Estados Unidos asentado en una tierra lejana. Pues hoy termino diciéndote que nuestras vidas como iglesia, como hijos de Dios, deberían ser un pequeño lugar del cielo en una tierra lejana. Nosotros, nuestra manera de vivir debería ser un pequeño lugar del cielo en una tierra lejana. Representamos al cielo, vivimos como los ciudadanos del cielo. 3 claves para vivir en un mundo al que no perteneces. No te adaptes a la vida de los terrícolas, aférrate a vivir como un extraterrestre y que tu vida exalte al Dios del universo. Amén. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cambiar nuestra vida totalmente, Señor. Literal, nos trasladaste de la muerte a la vida, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de estos extraterrestres que están aquí, los que nos están viendo por las redes sociales. Señor, ayúdanos a vivir en este mundo ajeno de acuerdo a tus principios, Dios. Esa es mi oración por cada uno de nosotros. Dios, si alguien de aquí ha recibido presión y ha caído en la tentación de amoldarse o de vivir como nuestro entorno, te ruego que esta palabra pueda sacudirlo y pueda darle seguridad, firmeza y libertad e identidad de quién es en ti, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes a no adaptarnos a la vida de nuestro entorno, a no tomar esas conductas, esos comportamientos, a no temer a ser diferentes y aferrarnos a vivir agradándote a ti, Señor. Que nuestra vida te exalte, Jesucristo, que realmente ellos puedan creer en ti a través de ver nuestras vidas. Ahí donde estás, sigue orando a Dios. Si quieres poner delante de Dios en una situación que estás viviendo, una conducta, algún comportamiento que has tenido que no va de acuerdo a lo que tú eres, ponlo ahora ahí, pídele perdón al Señor y ora a Dios, que no te interrumpa nadie. Mientras tú estás orando, yo me dirijo a las personas que nos visitan hoy.
si vienes por primera vez o segunda vez, yo te animo a que tomes una decisión valiente de ser diferente, de que te arrepientes de tus pecados y le pidas perdón a Dios y te entregues a Jesucristo, le entregues tu vida y creas en Él y vivas para Él, más allá que una religión, a Él mismo, que lo conozcas y camines con Él. La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, perdonado por toda la eternidad, y Él va a cambiar tu corazón, va a transformar tu vida para que seas totalmente diferente, lleno de su gracia, de su amor, de su presencia, de su paz, de su consuelo, de su libertad y su bendición. Así que yo te quiero invitar a que tomes esa decisión ahora y te voy a ayudar para ello. Si tú no has tomado esta decisión en público, yo te animo a que lo hagas ahora y yo te voy a ayudar a que hagas una oración de corazón donde le entregas tu vida a Jesucristo. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús, mientras todos tienen sus ojos cerrados, me lo puede indicar por favor con su mano levantada. Si levantas tu mano me estás diciendo, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero conocer a Jesucristo y vivir para Él. Que Él cambie mi vida. ¿Hay alguien que quiera hacerlo hoy por primera vez? Yo sé que muchos lo han hecho, pero ¿habrá alguien que no lo haya hecho, que lo quiera hacer ahora? Si puedes levantar tu mano nada más porque queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que hoy quiere entregar su vida a Jesucristo por primera vez? Alza tu mano y vamos a orar juntos.